Vamos a una segunda parte o a una tercera parte del tema titulado El misterio de la unión con Cristo. El misterio de la unión con Cristo. El misterio de la unión con Cristo. Y estamos hablando de la unión entre Cristo y la iglesia, que la Biblia lo presenta de diferentes maneras. En el Nuevo Testamento, a través de los apóstoles, el Señor ha revelado que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pues, como en días pasados Dios hablaba por Angie, tenemos que preguntarnos quién es Cristo y qué contiene Cristo. Y cuando tú vas a Colosenses en el capítulo 2, creo, comenzando por el verso 9, dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No parte de la deidad, sino toda la plenitud de la deidad. Pastor, ¿y qué es la deidad? Todo lo que es Dios. Todo lo que es Dios habita en Cristo Jesús. En otras palabras, tú no puedes buscar a Dios fuera de Cristo, porque no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Así que la deidad no está dividida como la religión la ha dividido. Pero no es el tema. Esto, con la ayuda del Espíritu de Dios, nos ayuda a comprender que la iglesia no es algo más inherente a la creación de Dios. Porque si en Cristo habita corporalmente todo lo que es Dios y la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es muy especial. La iglesia es la cabeza y la iglesia el cuerpo. Ahí está hablando de una unión, de una perfecta unidad. Fíjate que tú también vives dentro de un cuerpo y tienes una cabeza. Y en tu cuerpo hay una perfecta unidad. Da tristeza que Adán y Eva hayan pecado, porque si no, no necesitaríamos un nuevo nacimiento. De la iglesia Dios opina, no el hombre. El hombre desprecia a la iglesia. Pero Dios dice de la iglesia: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, nosotros necesitamos mucha luz en nuestro corazón, en nuestro hombre interior, para lograr identificar conforme a la perspectiva de Dios lo que es la iglesia, porque usted es miembro de ese cuerpo. Y tal vez algunos de ustedes no estén disfrutando la vida de Dios en su interior por falta de revelación acerca de la palabra. Jesús, otra forma de identificar su unión espiritual con la iglesia, en Juan 15 dice, yo lo mencioné ahorita, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Pastor, ¿y qué son los pámpanos? Las ramas del árbol. Cristo es el árbol de la vida, porque Él lo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por el verbo fueron hechas, por la palabra, y sin el verbo nada de lo hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en el verbo, en la palabra, estaba la vida. Eso es bien importante. Y la vida era la luz de los hombres, pero sigue siendo la luz de los hombres. Aquella luz verdadera, dijo Juan, venía a este mundo hablando de Dios.
En el mundo estaba porque Él siempre ha estado, pero cuando Juan dice vino es porque vino como hombre, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino a salvar, y los suyos, el pueblo judío, no le recibió, porque no creyeron. Mas a todos los que le recibieron, y ahí entramos nosotros en el asunto, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Esto es para hacer fiesta. ¿Por qué? Porque tú no eres hijo de un cualquiera ahí, tú no eres un accidente, pues. En tu nuevo nacimiento, Dios es tu Padre. Y quizás los que están por primera vez en este lugar, ¿cómo así, pastor, que en el nuevo nacimiento? Sí, la Biblia habla de dos nacimientos. Uno que viene por el orden de lo natural, cuando un hombre y una mujer se casan, entonces traen hijos para conformar una familia. Y todo nene que abre matriz es hijo de su papá y su mamá. Hasta ahí no es hijo de Dios. Yo sé que mucha gente opina diciendo, no, aquí todos somos hijos de Dios. No es verdad. Todos los seres humanos son criaturas de Dios. Pero para ser hijo de Dios, Dios tiene que engendrar esos hijos. Y el ser humano no es hijo de Dios porque no ha sido engendrado por Dios, sino por su papá, que tuvo una relación íntima con su esposa y de allí le nacieron hijos. Pero en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, dice, más a todos los que le recibieron, repito, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. O sea, para ser hijo de Dios, Dios tiene que engendrar esos hijos, pero no a través de una relación sexual, porque Dios es espíritu. Amén. Él lo hace en otra forma. Por eso hablé de un nuevo nacimiento, porque la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Y Dios habla de un nuevo nacimiento porque Dios es infinitamente santo. Lo cual quiere decir que a su cielo, a su paraíso, no puede entrar nada corrupto, nada inmundo. Y el pecado convirtió al ser humano en un ser inmundo ante la presencia del Señor. Por eso fue que el Señor advirtió a Adán, lo puso en un huerto y le dijo, este huerto con todos los árboles frutales que hay aquí serán para tu sustento. Podrás comer de todos ellos menos de este árbol, llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Su fruto no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y Dios no estaba jugando con Adán. Lo amó, Dios fue su creador, lo puso en el paraíso, le acondicionó todo y le dio trabajo. Mira, labra la tierra, pero no como un castigo, sino para que, oye, el hombre gerenciara la creación, fuera su representante en la tierra. El hombre, Dios creó todas las cosas y en última instancia esperó para crear al hombre, para que el hombre fuera el regidor, el señor de la creación. Adán. Pero ya conocemos la historia y no me quiero meter por ahí para no alargar el asunto. Adán y su esposa infringieron la ley de Dios que verbalmente le compartió en el paraíso. Obviamente instigados por la serpiente, pero ellos no tenían por qué obedecer la voz de la serpiente. La serpiente tipifica al diablo. El diablo vino y los sedujo, especialmente a la mujer.
y le hizo ver a Eva como que Dios le estaba mintiendo y que él era el portador de la verdad. Ella no tenía, y aquí hay una exhortación para los esposos cristianos, porque todo parece indicar que Adán no preparó a Eva para que no estuviera dialogando con la serpiente. Así que ella pues desobedeció y pues Adán estaba cerquita y parece que él también estaba interesado en comer del fruto porque el diablo les había dicho que el que comiera del fruto que Dios prohibió se iba a hacer igualito a Dios. Y la ambición entró en el corazón de ellos y pecaron. Pero el día que Adán pecó, Adán y Eva pecaron, murieron instantáneamente, espiritualmente hablando, no físicamente. ¿Qué significa eso? Quedaron anulados, quedaron separados de Dios y no habían tenido hijos. De manera que cuando empezaron a tener hijos, le nacieron a Adán y Eva hijos pecadores. Pero no pecadores porque ellos pecaron, sino porque heredaron el pecado de Adán y Eva. Y así tú y yo vinimos a este mundo en el primer nacimiento. Por eso necesitamos un nuevo nacimiento porque estamos llenos de corrupción. ¿Me escuchaste? ¿Sí? ¿Me escuchó? Es una corrupción que no se nota físicamente, que está dentro del corazón de la gente. Y muerte espiritual significa separación de Dios. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, había conocido y amado en la eternidad a un pueblo que estaba presupuestado como un proyecto para la tierra. Dios quería tener una familia. Y eso no lo comprende la iglesia, porque para entender dónde comienza la iglesia, hermano, Dios tiene que sacarlo a uno, y voy a tratar de explicarlo en la mejor forma, que Dios me ayude. Dios tiene que sacarlo a uno del plano de lo natural, de lo temporal, y trasladarlo, por decirlo de alguna manera, a la eternidad. Entender que Dios no piensa como nosotros pensamos. Isaías dijo que como son más lejos los cielos de la tierra, así de lejos de Dios están los pensamientos de los hombres con relación a los pensamientos de Dios. Mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Entonces nosotros sabemos cómo se engendra un ser humano. Los niños a determinada edad, después de pasar por lo elemental, ya comienzan a recibir clases de cómo nacen los nenes. Pero en las escuelas, en los colegios, nadie les puede decir cómo nace, cómo se engendra un hijo de Dios. Eso le compete a la iglesia y sus ministros. Porque quien revela eso es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no ministra en los colegios. Allí ministran los profesores y dan las clases que son de su competencia y para las cuales los contrataron. Así que usted goza de un privilegio enorme de estar en este lugar que nosotros le llamamos la iglesia porque así lo llama el Señor, pero que se constituye a la hora de la predicación en una universidad, donde el que enseña es el maestro de los maestros, que es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo ha decidido, como viene a hablarle a humanos, entonces poner al frente a un humano para él hablar en términos que la congregación comprenda. Por eso dije, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor creyendo, Señor, tú tienes poder para hablarme por la boca de ese hombre. Y si tú oras de esa manera, cuando tú entiendes la palabra, no le das la gloria al hombre, sino al que usó al hombre. Y la gloria se la lleva al Señor.
Así que, hermano, Cristo vino porque estaba proyectado desde la eternidad Dios tener una familia. Por eso es que la Biblia habla de elección. Pero ¿cuándo eligió Dios? La gente cree que Dios está eligiendo ahora, mirando a ver quién es bueno. A ti que eres bueno, tú no porque tú eres maleante, tú no porque eres delincuente, tú no porque... No. O sea, el proyecto de Dios comenzó en su corazón en la eternidad, cuando no habían cielos ni tierra, ni había luna, ni estrellas, ni sol. Por eso es que el Señor, cuando se refiere a su pueblo, dice, con amor eterno te he amado. ¿Qué significa amor eterno? Que no tiene final, porque es eterno. Y si el amor de Dios, por ser eterno, no tiene final, entonces por ser eterno tampoco tiene un inicio. Desde siempre Dios te amó. Tienes que recibirlo por la fe, porque tú todavía, por eso les recordaba el mensaje de Angie, tú todavía tienes en mente es la fecha de tu cumpleaños. Es más, tú ni te acuerdas, algunos, yo no me acuerdo qué día fue que me convertí, yo sé que fue en el año 87. Tú no habías nacido todavía. Pero ahí Dios se manifestó a mi vida. Pero no recuerdo la fecha. ¿Cuál es la que recuerdo? El 4 de agosto. Y tú tienes pendiente la fecha de tu cumpleaños porque todavía tienes mucho apego a la tierra. Digo, y no está mal que te acuerdes de la fecha de tu cumpleaños, de tu primer nacimiento. Pero lo que nos debe interesar a nosotros es que Dios nos dio a nosotros un nuevo nacimiento, otro nacimiento diferente al primero. Y es allí donde somos hijos de Dios. Pero un porcentaje altísimo de cristianos no disfruta a Dios como su padre, como su progenitor. Todavía tiene sus afectos en los padres terrenales. Y debemos tener nuestros afectos en nuestros padres terrenales, pero mayormente al que creó a nuestros padres terrenales y nos creó a nosotros también doblemente. Por eso hay que tanto cristiano que todavía tiene una mentalidad escasa, porque nació de pronto con escasos recursos, su familia no era pudiente, y entonces ya tiene una conciencia de pobreza. Soy pobre, no puedo aspirar a nada, no puedo aspirar a una universidad, esto porque mi papá, no hay recursos en casa, y posiblemente sea así. Pero cuando tú estás en Cristo, tu Padre que te engendró tiene todos los recursos. En su palabra dice, del Señor es la tierra y su plenitud, y ese es tu papá. El mundo y los que en él habitan. Mía es el oro, la plata, y mío es el oro. Mías son las almas. Y fíjate lo que leímos en el Salmo. Toda la creación tiene que adorar y alabar a nuestro Padre Celestial. Y nosotros que somos sus hijos, ay Padre, yo por la fe me excluyo de ahí. No le alabamos como Él se merece. Creemos que la bendición está en que Él me dé casa y me dé cosas materiales. Por eso es que en este púlpito Dios insiste que necesitamos ser transformados. ¿Y cuál es el medio? La renovación de nuestro entendimiento. Para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Me siguen? Así que el tema es bien interesante porque Cristo vino a reconciliarnos con Dios. A mí me llama la atención la oración intercesora de Jesús, porque Jesús dice, Padre, de los que me diste, no perdí a ninguno, porque el compromiso de Cristo era satisfacer el propósito del Padre. Pero entonces Jesús dijo, tuyos eran y me los diste. Y yo los guardé en tu nombre. Qué tremendo compromiso para Cristo.
guardar a Pedro, a Juan, todo ese poco de cabezoncitos que eran bien difíciles de lidiar. No, y aquí esto está lleno de cabezoncitos también, pero que el Señor nos está renovando. ¿Por qué crees tú que la palabra nos llama ovejas? Ok, Cristo dice, tuyos eran y me los diste y ninguno se perdió. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, como querían decir, a ese no me lo diste. Difícil de entender esto. Ahí es donde brincan los teólogos, brincan los pastores. ¿Qué está predicando este hereje? Pero es que eso es lo que dice la palabra. A los que tú me diste, yo los salvé. Yo soy el salvador de ellos. Ellos no se salvaron por sus propios medios. Ellos no se salvaron por mérito, sino que yo los cuidaba. Ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Fíjate que Jesús nunca le dijo, hey, pero no es el tema. Ey, arrepiéntete. Ey, ¿qué vas a hacer? Mira, ojo con el infierno. No, le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero no es el tema. La Biblia dice, y si Dios me da tiempo, llegaremos allí. Porque hoy tengo la misión de sacarte a ti del planeta Tierra y trasladarte en nombre de Cristo a la eternidad, para que tú conozcas tu origen. Y no estés aquí que se te derrita la boca anhelando las cosas del mundo. Porque hay, pero miles y millones de cristianos que están bien equivocados en cuanto a lo que es la bendición de Dios. Por físico desconocimiento de la vida espiritual. La iglesia, chacho, la iglesia fue trasladada al reino de Dios, al reino de su amado Hijo. Cristo no trajo consigo una religión, sino su reino, porque Él es rey, rey. Arrepentíos, gritaba Juan el Bautista. ¿Por qué le gritaba a la gente? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo que se acercó, querida iglesia? Dígalo más fuerte. El reino de los cielos. Diga, no una religión. No una religión. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que esto que estamos practicando nosotros no es una religión, sino que Él, por ser nosotros sus escogidos, que Él amó desde la eternidad, su propósito era incorporarnos en su reino. Por eso es que Cristo le dice a sus discípulos, vosotros no sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si vosotros fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el mundo los aborrece porque no son del mundo. En otras palabras, los hijos de Dios no practicamos lo que practica el mundo. Nuestro deleite está en otras cosas, pero es deleite. Por eso yo le digo a la gente, al pueblo del Señor, y si usted se enoja por esto, ese es problema suyo, pero como quiera yo lo voy a decir. Si a ti, siendo tú cristiano, nadie te persigue y nadie te aborrece por ser cristiano, tú estás escondiendo a Cristo de tu familia y de tu gente. A ti te da pena decir que eres cristiano y lo escondes. Eres un cristiano secreto. Dile que está a tu lado, eso no existe en la Biblia, cristianos secretos. Hay detectives secretos, pero cristianos secretos no. ¿Sabes lo que dice la palabra de Cristo? Sin causa me aborrecieron. Dime una cosa, ¿a quién Cristo le hizo daño en su estadía en la tierra? ¿A nadie? Dice la palabra que Él anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos. ¿Y cómo terminó? Crucificado. Y las multitudes gritando, crucifícale, crucifícale. Prefirieron soltar a un delincuente como Barrabás, un criminal. Porque se podía, de acuerdo a la ley, absolver a un reo en ese proceso, pero la gente que gritó unos días atrás, Hosana, Hosana, al hijo de David,
ahora gritaban crucifícale, llenos de odio hacia Cristo, porque Cristo no practicó lo que el mundo practica. ¿Por qué crees tú que el Señor le dice a sus hijos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo? Ojo con esto, yo te lo debo advertir y tú debes recibirlo. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, mira esto, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, no es el que conoce, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Qué te parece? Ay, Padre. Yo no sé cuántos pueden decir conmigo, yo no soy del mundo. Yo soy de Cristo. Filipenses 3:20 dice que la ciudadanía de los hijos de Dios está en los cielos. Naturalmente, en nuestro primer nacimiento, al participar nosotros de carne y sangre corrompida, nos apegamos a la tierra. Tu carne ama al mundo en grado superlativo. Aún tú siendo cristiano, muchos de los que están aquí, cuidado y todos, no queremos que Cristo venga todavía. Queremos morir de viejitos, ¿verdad? 257 años. Ay, Padre mío, ¿para qué? Cuando hay alguien, cuando tú te encuentras a alguien que conoce la palabra, que conoce a Cristo, entonces va a imitar al apóstol Pablo. Quisiera partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor que estar en la tierra. Claro. Pablo tenía revelación. Y ojo con esto, aquí predicamos mucho en las cartas paulinas, pero necesitamos el espíritu que le reveló la gracia al apóstol Pablo. Aquí podemos aprendernos la letra de la gracia, la letra de las cartas paulinas y ser unos perfectos religiosos sin revelación. Pero cuando esta palabra, aquí se está utilizando mucho el término, cuando esta palabra explota en tu corazón, chacho, tú entras en una clase de claridad de que tú no eres de este planeta. Tú no te hallas en lo ordinario, en lo vulgar, tú no te hallas. Tú no te hallas en la oscuridad. Tú no te hallas en lo vulgar, tú sabes, lo antagónico a las cosas del Señor. Hay cosas que te repelen de la tierra, que tú antes amabas, y yo también. Pero es que ahora estamos explorando en un mundo nuevo. Es un reino donde no hay injusticia, donde no hay corrupción, donde no hay muerte, donde no hay pecado, donde no hay ni siquiera carne ni sangre, no hay nada terrenal, todo es celestial. Cual el celestial, tales también los celestiales. Pero cual el terrenal, tales también los terrenales. Entonces Dios no te ha traído aquí para darle alivio a tu conciencia, ponerle un pañito allí de agua tibia a tu conciencia, para que te sientas mejor de lo que te has sentido. Sino para que tú disfrutes a tu Padre. Y disfrutes a tu hermano Jesús. ¿Tú sabías que Jesús es hermano tuyo? Él es el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Jesucristo es el primero de una raza nueva. O sea, la iglesia, sus miembros, somos los únicos de la raza humana, y lo digo con humildad, pero tengo que darle gloria a Dios por eso, que tenemos dos nacimientos.
El resto de la humanidad y cualquier persona que está aquí que no tiene a Cristo tiene un solo nacimiento. Al tener un solo nacimiento no está salvo y el día que se muera irá indefectiblemente, si no recibe a Cristo ahora en vida, al infierno. Porque nada inmundo entrará al cielo. Hermano, esta palabra usted tiene que predicársela a sus hijos, a su papá, a su mamá, a sus abuelos, a sus tíos, a sus amistades, a la gente que usted ama. Y aún al que te dé la posibilidad, predíquele la palabra, porque todo el mundo está bajo el poder del diablo. No porque yo lo diga. Primera de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. Menos nosotros. Porque dice Colosenses 1:12, con gozo debemos dar gracia al Padre. Ay, Padre. Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y hablando del Padre dice, el cual, oye esto, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, porque nosotros estábamos presos en el mundo, estábamos bajo el maligno, bailando la música que nos tocaba el diablo. Pero ahora con gozo damos gracias al Padre que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, oye esto, y trasladado al reino de su amado Hijo. Alábalo si puedes. O sea, no nos ha trasladado a una raquítica, enana, insípida, microscópica religión. No, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El reino que trajo consigo nuestro Rey Jesucristo. Así que, hermano, estamos hablando de un misterio poderoso. Fíjate, o sea, el misterio es grande. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1. Después de Efesios viene Filipenses, ahí Colosenses a la derecha. Como cuando tú vas a un taxi y vas llegando a tu casa, le dices, a la derecha, Señor. Hermano, aquí se sufre, pero también uno se goza. Fíjate lo que dice Pablo. Verso 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, Pablo sufría las aflicciones de Cristo, dice, por su iglesia, que la iglesia es su cuerpo. Oye, ¿le dolerá a Cristo su iglesia? Si la iglesia es su cuerpo, lo que le pase a la iglesia, si la iglesia es herido Cristo, porque es su cuerpo igual que tú. Si alguien lastima tu cuerpo, te lastima a ti. Y de aquí tenemos que aprender los casados también, que los casados cristianos muy poco viajamos a Efesios capítulo 5. Tenemos que ir ahí. Creemos que el éxito de un matrimonio y la felicidad está en que nosotros nos amemos como lo muestra Corín Tellado o Delia Fiallo. Pastores, ¿quiénes son? Eso no importa. Es como Dios dice. Aquí está el formato, aquí está el manual del que sabe para los matrimonios. Y si tú sigues esto aquí, entre paréntesis, serás un caballerazo en tu casa con tu mujer. Y la mujer será una dama para su esposo, si seguimos los parámetros aquí. Pero Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, porque eso tiene que ser un idilio. La iglesia tiene que ser una virgen pura, enamorada para su Señor. Por eso, si tú amas al mundo, tú eres un idólatra. O sea, tú amas más al mundo que a Cristo. Tú no me puedes decir a mí, amando al mundo, que amas a Cristo. Mentira. Vamos a seguir leyendo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Está hablando el apóstol Pablo, según la que, casi nada, la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente, ¿qué cosa?
No una religión, sino la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus hijos, a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo sobre vosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios quiere, Dios que es tu papá, quiere que tú conozcas las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tú tienes que conocer esto. Dios quiere, si tú no conoces esto, mira, si tú no entiendes el tema de la unión con Cristo, tú no entiendes en qué consiste la salvación. Porque la salvación, o sea, Cristo es nuestro Salvador y nuestra salvación. Él lo es todo. Él comienza la salvación, Él y Él la termina. Él es el autor y el consumador de la fe. Por el mundo entero se predican las religiones donde tú tienes que fajarte para tratar de ganarte las bendiciones de Dios y a punta de esfuerzo y de mérito propio entrar al cielo. Eso no es lo que predica el Evangelio. Nosotros eso debimos hacerlo, pero ¿de dónde tela? ¿De dónde tela para satisfacer la justicia de Dios? Entonces, como Dios nos amó tanto, dijo, no hay problema, Bobby, yo voy para allá, para la tierra, yo me voy a hacer hombre y voy a cumplir por todos ustedes lo que ustedes no pueden cumplir. Y eso fue lo que logró Cristo cuando murió y resucitó. Ahora toda la gloria del Padre está en su Hijo. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, eso es lo que ha pasado en nuestras vidas, que al recibir a Cristo quedamos indisolublemente unidos a Cristo y su salvación entró gratuitamente a nosotros. La salvación no consiste en una visa, en un pasaporte que te entregan a ti para entrar al cielo. Toma un ticket, una boleta. Cristo no trajo una boleta para que con esa boleta tú entres al cielo. Dios envió a Cristo. Cristo es tu boleta. Él es la esperanza de gloria. O sea que los que estamos aquí, que estamos salvos, no es por nuestras obras, sino es por estar unidos a Cristo. Porque escrito está, para los que no lo saben, en 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y eso es lo que Dios quiere. Dice la palabra que Él nos dio vida a nosotros. Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuántos bailaban aquí rock and roll, salsa, reggaetón? ¿Ah? Tú eras un muerto bailando. ¿En serio? Eso es lo que Dios dice. O sea que hay dos clases de vida. La vida de un muerto. Ay, Padre. Eso solamente los entendidos pueden comprender eso. Y la vida de uno que tiene a Cristo. Ese sí tiene la vida. Pastor, ¿y eso dónde está? En 1 de Juan capítulo 5. Este es el testimonio, dice Juan, que Dios nos ha dado, no un boleto, nos ha dado vida eterna. Y esta vida, ahora vas a aplaudir, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está muerto en delitos y pecados. Oye, si tú tienes vida, alábale en esta hora. O sea, Pablo toma como referencia el amor y la unión entre un hombre y una mujer, que ya de por sí eso es un misterio difícil de entender. Toma prestado del libro de Génesis el apóstol Pablo, Génesis 2:24. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre
no dejará de amarlos, sino que los deja físicamente porque entra a formar otro hogar. Y ya no serán más dos, sino una sola carne. En otras palabras, si el esposo le hace la vida infeliz a la esposa, se la está haciendo infeliz a él mismo. Si el esposo hiere a su esposa, es un masoquista, se está hiriendo él mismo. Por eso el esposo que agrede a su esposa no es feliz. Y la esposa que no respeta a su esposo no es feliz. Dios quiere que tú conozcas las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Comprendemos eso? Mira, las riquezas de la gloria de este misterio. Este misterio contiene unas riquezas en gloria. ¿Y cuál es esa gloria? Cristo en ti, la esperanza de gloria. Ni en la primaria, ni en el bachillerato, ni en la universidad, nada de eso te pudo hacer tan feliz como conocer esto. No es una religión. Es que tú tengas la verdadera vida y que el Señor, cuando tú tienes esta vida, la de Cristo, te puedes morir físicamente cuando el Señor te jale. No me lleves todavía, no me lleves todavía. No, Señor. Tú entiendes que no eres de aquí. ¿Usted sabe por qué yo no le digo al Señor, yo me voy? Porque ustedes no me dejan. Y no me dejan no es porque ustedes me estén agarrados aquí, me tengan aguantado. Ustedes no me dejan porque yo siento un compromiso de lo que está aquí, transferirlo a ustedes. Y no creas que esto es fácil. Esto no es fácil. Jairo hace, esto no es fácil. ¿Tú no te das cuenta cada vez que sube Jairo Nieto aquí? Por lo menos 10 veces dice, escudriñen la palabra, escudriñen. No se queden con que oyeron una enseñanza un día y ya se fueron, cerraron la Biblia y ya. Pero ¿tú crees que es Jairo? Es Dios mismo. ¿Acaso no dice Juan 5:39? Escudriñad las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. No es el cura Chirulo ni el pastor fulano, es la palabra. Que tú conozcas la revelación del misterio. Y para esto hay que orar. Yo le pido al Señor sabiduría todo el tiempo, sabiduría. Mira, mi hermano, alguien decía, si tú tomas un libro para leerlo y te das cuenta que casi en cada página del libro se repite una idea, un concepto, una opinión, un nombre, tú terminas descubriendo que en el corazón, en la mente del autor, ese pensamiento que aparece en casi que en cada página del libro es central en el corazón de su autor, del escritor. Diga de la misma manera. ¿Tú no te has dado cuenta cuántas veces en cada página de las epístolas paulinas el apóstol dice en Cristo, en el Señor, en Cristo Jesús, hablando de la unión del creyente con Cristo? Es curioso que el apóstol Pablo no le llama cristianos a los hijos de Dios en ninguna de sus epístolas. No les llama cristianos. Pero como les decía el domingo anterior, y lo leí también en un libro de teología, en 164 oportunidades el apóstol Pablo, hablando de la iglesia, dice los que están en Cristo, los que en Cristo Jesús, en el Señor, en Él también. Y si esta terminología cortica, de frases corticas, en Él, en Cristo Jesús, en el Señor, aparece en cada página de las epístolas paulinas, ¿qué te dije cuando tú tomas cualquier libro y notas que el autor en cada página habla de una idea? Que esa es una
idea central en la mente del autor. Quiere decir que esta es una doctrina central en el corazón de Dios y central en el corazón de la iglesia. ¿Y de qué trata? De la unión del creyente, de la unión de la iglesia y Cristo. No es la unión del creyente con una religión. Porque las religiones te apagan, las religiones te entorpecen. ¿Tú no te has dado cuenta gente que era alegre antes en el mundo y entra en una religión y andan ahora, Dios mío, desganados, como en derrota? Todo es diablo, el diablo esto, el diablo me está dando duro, el diablo se está llevando a mi familia y el diablo para acá, y no hay disfrute de Dios por ningún lado. Es verdad que hay que estudiar también y saber cómo opera el adversario, pero tú has sido libre del adversario. En la disertación del domingo anterior hablamos de los beneficios de la unión de Cristo y su iglesia y tomamos como ejemplo el matrimonio. Una cosa es la soltería y otra cosa es estar casado. Ocurren unos cambios, tanto en lo físico como en lo legal. Cuando un hombre y una mujer reciben la bendición de Dios y quedan unidos en una sola carne. Alguien decía de algunos libros que he leído que antes de una mujer que tipifica lo que es la iglesia, antes de contraer nupcias con su esposo, y ese es el caso nuestro, antes de nosotros tener a Cristo, éramos, por decirlo de alguna manera, señorita pecadora. Pero cuando tú recibes a Cristo y quedas unido a Cristo, ahora eres, por decirlo de alguna manera, señora de Cristo. Ya dejaste de ser señorita pecadora por los cambios que genera el matrimonio, la unión. Antes si ella tenía una propiedad, ella podía disponer de ella, venderla con su sola firma, era lo que se requería para establecer una venta de un inmueble, una casa, una propiedad. Pero una vez reciben la bendición de Dios y firman el acta del matrimonio, ya todo entra a ser parte del matrimonio, de esa nueva familia. Amén. Yo decía, a menos que hagan capitulaciones matrimoniales, pero esto no es una clase de derecho para explicar esas cosas. Así que todos los bienes de Silvia Mercedes pasaron a ser míos también y los míos pasaron a ser de Silvia Mercedes. Hablando de mi matrimonio, diga de la misma manera. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿sabes qué pasó? Que todos nuestros pecados fueron puestos en Cristo. Pero no ahora, hace 2000 años atrás. Y toda su justicia fue puesta en nuestra cuenta. Voy a repetirlo a ver si te gozas. Y para sustentarlo, 2 Corintios 5:21 lo dice. Te lo voy a decir de memoria para que sigas concentrado. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, eso es algo que yo no termino de entender, pero yo lo recibo porque lo dice mi papá, lo dice Dios, y Él es la verdad. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo a él pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso los teólogos de la Reforma lo llamaron, o Lutero en especial, el glorioso intercambio, o un hermoso trueque, algo así. Por eso el que está aquí sin Cristo, y usted lo recibe hoy, todo lo que pasó con Cristo físicamente en el Gólgota, pasará usted espiritualmente. Él murió físicamente y usted ahora por la fe se aplica esa muerte. Y Él resucitó de entre los muertos y usted por la fe se aplica esa resurrección.
O sea que Cristo no murió y resucitó por él, sino por nosotros. Porque la iglesia es un regalo del Padre a su Hijo. ¿Se están dando cuenta? Así como en la unión entre un hombre y una mujer hay cambios en lo físico. Fíjate que de ahí en adelante la mujer puede tomar el apellido. Yo le decía que mi esposa, desde que nos casamos, ella se firma Silvia de Palma. Todo lo mío pasó a ser de ella, incluyendo mi cuerpo. Ahora mi cuerpo no me pertenece a mí, sino a ella. Y viceversa. Entonces, de la misma manera, cuando a usted le es presentado el Evangelio, y a través del Evangelio tú descubres que eres un pecador, que estás perdido, pero que al tiempo el Evangelio te informa que Dios te amó tanto que envió a Jesucristo para que hiciera lo que tú no puedes hacer y Él fuera nuestro representante en la cruz del Calvario. Eso te emociona a ti y tú quieres ser salvo. Tú no quieres ir a las pailas del infierno. ¿Quién aquí levanta la mano, pastor? Yo sí quiero saber lo que es un baño de fuego. Oye, que te guste un bañito de sol, vaya y venga, pero de fuego. Por eso el que está hoy aquí sin Cristo y que está comprendiendo esto, tú no lo estás comprendiendo porque yo te lo esté explicando, sino porque el Espíritu te lo está revelando. No te vayas de aquí sin Cristo. Recíbele hoy y comienza por primera vez a disfrutar la verdadera vida. La vida no está en las fiestas, la vida no está en la discoteca, la vida no está en los viajes, la vida no está en la ropa cara, en la marca de los zapatos, en la cartera. La vida no está en el título profesional. La vida no está en una casa, en un carro lujoso. Eso no da vida. Pero el Hijo de Dios es la vida. Y si tú le recibes, tendrás vida. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oye, recibe vida por primera vez hoy. Al unirnos nosotros a Cristo, ¿qué bienes le dimos a Cristo? Ninguno. Los bienes que nosotros tenían eran males, puro pecado y delitos, rebeliones, y Él los tomó. Sí, porque te uniste a mí. Pero como yo soy la manifestación de la justicia de Dios y te uniste a mí, dame tus pecados y yo te doy mi justicia. Yo no puedo decir, hermano, eso es increíble porque daño el mensaje. Esto es creíble. Yo escucho a los cristianos predicadores muy elocuentes y dicen, no, hermano, esto es increíble. Ya dañó el mensaje. ¿Cómo vas a decir tú que lo que Dios dice es increíble? Increíble es no lo creo. Pero esto es digno de crédito. Por eso es que Dios quiere que tú tengas una conciencia limpia de pecado. Tú antes estabas muerto en pecado y ahora quedaste muerto al pecado si Cristo está en ti. Entonces, usted se está dando cuenta que esto no es religión. Esto es, vea, sabiduría de lo alto. Pablo dijo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. No te equivoques. Tú no lo vas a encontrar ahí con el vecino ni con la familia tuya. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Por eso esto Dios lo tiene bien apretado. Dile al que está a tu lado, tú eres bien especial para Dios. Y no te estoy engrupiendo, te vas a dar cuenta que no te estoy engrupiendo con lo que te voy a decir. ¿Sabes por qué yo sé que tú eres especial? Te voy a hacer una pregunta. Levanten la mano los que están comprendiendo el mensaje. Y yo sé que aquí hay un montón. Levanten la mano, estoy entendiendo esto. Si no lo entiendes, no levantes la mano. Nadie te va a condenar por eso. Baja las manos. Ustedes lo están entendiendo. Pero no porque Freddy lo esté predicando, sino porque Dios está hablando. ¿Sabes lo que dice la palabra? Cristo dijo,
Y esto da hasta risa, parece que fuera hasta cómico, pero es bien serio. ¿Sabes lo que él dijo? Padre, yo te alabo a ti, porque yo siempre hago así, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Voy a repetirlo. Padre, oye, un hijo de esos groseros, rebeldes, dice, oye, padre, pero ¿cómo es posible que tú escondas estas cosas de mi tía? De mi suegra. No, Cristo alabó al Padre. Padre, yo te alabo porque escondiste estas cosas. ¿De quién? De los cheché, de los que más saben en este mundo, científicos y de cuánta cosa, aunque hay científicos que Dios ama. Yo te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó a ti. Tú eres una niña bonita del Señor, tú eres un niño bonito del Señor. Y continuó diciendo Jesús, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso es que te dije que tú eres muy especial. Y pregunté, ¿estás entendiendo? Porque el Hijo te trajo hoy para revelarte estas verdades. Porque al fin y al cabo, el Hijo es el mismo Padre manifestado en carne. Tú eres muy especial. Quiera Dios que en el mundo entero temas como este se estén predicando. Hermano, cobre valor. Otro punto sería, pero ya tenemos que dejarlo para la próxima clase, porque el Señor se merece que le cantemos de nuevo, ¿verdad? Y es que en nuestra unión con Cristo nosotros morimos y resucitamos con Él. ¿Sabe? Pastor, ¿cómo así? Con esto voy a terminar. En nuestra unión con Cristo morimos y resucitamos con Él. O sea, Cristo vino en representación nuestra. Mire, mi hermano, cuando Adán pecó en representación de toda la raza humana. Por decirlo de alguna manera, la raza humana estaba en los lomos de Adán. Por eso en 1 Corintios 15 dice, en Adán todos mueren. Y por eso te dije ya hace rato, cuando recién comenzaba, que el pecador no es pecador porque peca, él peca porque nació pecador. Nació torcido, de fábrica. Y por eso es que necesitamos un Salvador. Y te voy a decir algo, el infierno es tan real como real es el cielo. Si el infierno no fuera real, ¿tú crees que Dios iba a tomarse el trabajo de manifestarse en carne y venir aquí? Lo que Él hizo sería una obra de teatro nada más, pero no. Es el acontecimiento que parte la historia en un antes y un después. Eso lo tengo en cuenta y por eso temo a Dios. ¿Sabes? Yo lo disfruto y todo, pero temo al Señor. Y temo por algunos de ustedes que no se han consagrado al Señor. Y sabe Dios, hay alguien aquí que está aparentando seguir a Cristo, pero por debajo de cuerda está haciendo otras cosas. Tengan mucho cuidado. Y mucho cuidado con tomar la cena del Señor por complacer a mi mamá, a mi papá, para que me vea. Ay, tomó la Santa Cena en pecado. Corres el riesgo de enfermarte o morirte. Porque el Señor lo advierte en su palabra. Esto es bien en serio. Jesús dijo en el Sermón del Monte, no todo el que me dice a mí, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor fue muy específico.
muy claro, muy contundente, y quedó escrito en la Sagrada Biblia. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos. En tu nombre. Echamos demonios, profetizamos. ¿Qué más dice? ¿Qué no hicimos en tu nombre? Y dice Jesús, oye, y qué tremendo, está escrito en la Biblia lo que Él va a decir en el día del juicio. Yo nunca te conocí a ti. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y quiénes son esos muchos? Gente que iba a las iglesias, pero nunca consagró su vida al Señor. Pensaron que la gracia era una licencia para pecar. Y no es así. Hay muchos pastores que están equivocados, entonces no predican gracia porque están convencidos que la gracia es una licencia para pecar. Pero ¿cómo la gracia va a ser una licencia para pecar si Cristo, que es Dios manifestado en carne, está lleno de gracia, brother, gracia y verdad? ¿Cómo la gracia te va a llevar a ti a pecar? Al contrario, la gracia te dice, no reina el pecado en vuestros cuerpos mortales. Dice, el pecado no se enseñoreará de ustedes porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que la gracia es la que te impulsa a no pecar, sino a guardarte para Dios. No estáis bajo la ley, el pecado no se enseñoreará del creyente verdadero. Así que si hay alguno aquí que se hace llamar cristiano o cristiana, sea de la edad que sea, tenga mucho cuidado si usted está aparentando un falso cristianismo y crees que estás engañando a Dios. Oye, tengo el reloj. Pero esto hay que advertirlo, ¿o no? Esto hay que advertirlo. Quiere decir que a Dios le molesta que alguien que no obedece al Padre le llame mi Señor. Es lo que está diciendo con este pasaje. Yo no soy tu Señor. Si yo fuera tu Señor, tú me obedecerías a mí. Tú harías lo que yo te digo. En otro momento dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Tú sabes lo que significa Señor? Señor significa amo. Yo soy propiedad tuya, Dios mío. Antes yo me determinaba mis pasos por donde yo quería porque no te conocía. Pero ahora después que sé lo que tú has hecho por mí, yo me someto a tu señorío. El mismo Cristo nos dio ejemplo. Padre, si es llorando en Getsemaní, sudando lágrimas, sangre, gotas como de sangre. Padre, si es posible que esta copa pase sin que yo me la beba, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Qué respeto Jesús manifestó hacia su Padre? Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Nosotros quizás no las pegamos todas, porque todavía vivimos en este trapo de inmundicia que es la carne. Aunque nosotros somos un espíritu con Cristo, a veces la carne nos gana la partida por momentos, pero después nosotros, el cristiano verdadero no es que no peque, sino que peca, pero después que lo hace, no se alegra de haber pecado. Te lo digo por experiencia propia. Tú después que pecas, tú no sales, ay, pequé, me salí con la mía. No entras en una tristeza, brother, y te arrepientes y le pides perdón al Señor, y aún pidiéndole perdón al Señor no te sientes perdonado del todo y estás allí triste. No disfrutas el pecado. Pero si tú eres una persona que dice que eres cristiano y pecas y no te da ni frío ni calor, tú serás cristiano pero no hijo de Dios.
Arrepiéntete y entra de verdad por el camino de la obediencia. Me disculpo ante ustedes porque el tiempo mío ya se pasó hace rato y me quedé en la introducción. Y me expongo a las críticas de los homiléticos y todo. Es que él no planifica los mensajes, no. Lo que pasa es que yo te suelto aquí oramos, Señor, háblanos. Hago una pregunta, ¿usted cree que el Señor habló? Amén. Ah, caramba, un amén colectivo. Pues dale un aplauso al Señor y vamos a orar. Gloria al Señor. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.